Parece una sinrazón el que apostemos a un mundo cada vez más globalizado, interconectado y sin embargo todos los países parecen querer pertrecharse. ¿A qué le temen o de qué se están defendiendo? Y eso es en Estados Unidos, en América Latina, que ya vamos a profundizar un poquito, pero hay países, por ejemplo, en Oriente Medio, como es el caso de Arabia Saudí o de Emiratos Árabes Unidos, que se han convertido en el comprador número 2 y número 3 de armamento a nivel mundial. Es decir, cada vez se arman más y mejor porque siguen percibiendo que hay amenazas latentes en su vecindario. Concretamente, en el caso de estos dos países, de las dos monarquías petroleras, a quien temen es a su vecino persa, a Irán, y a la injerencia de Irán en su territorio. Pero aquí hay pingües beneficios para todas las empresas de armamento, pero también para las contratistas militares. Lo decía el propio presidente Trump, que bueno, hay que también comentar algo, ¿no? Parece ya casi obligatorio hablar de sus dichos, comentar sobre sus anuncios, porque es un presidente que no tiene el menor prurito, no tiene un protocolo presidencial que seguir, pareciera. Entonces dice cosas como, por ejemplo, antes decíamos que Estados Unidos no perdía una guerra, ahora no gana ninguna. Tenemos que hacer que Estados Unidos gane guerras. ¿Cómo un presidente que se supone que quiere ser una nación, por lo menos no él, el presidente Trump, pero sí su nación, garante de la paz, de la seguridad a nivel mundial, lo que digamos, va aclarando día a día en su mandato es: queremos construir más armamentos, más barcos de guerra, más aviones, pero también queremos dotarnos de un equipamiento más sofisticado porque tenemos que ganar la guerra. Esto no es un juego de PlayStation y el problema es ese, que este presidente está abocado a hacer una América grande a expensas de poner en riesgo a su propia nación, porque no acaba de entender que no es militarizándose cada vez más que vamos a conseguir pacificar algunas regiones donde hay conflictos muy enquistados. África, sí, Oriente Medio. Después de dar a conocer esta información, de que le había pedido aumentar el presupuesto militar, dio su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Y entre otras cosas, alguna de las frases que dijo, claro, bueno, yo no estoy para representar al mundo, estoy para representar a Estados Unidos, he dado la orden de incrementar el presupuesto porque preveo destruir el Estado Islámico. Claro, sí, destruir el Estado Islámico, pero siempre lo he dicho y cada vez me reafirmo más, no se destruye la ideología radical que subyace al Estado Islámico, Al-Qaeda, Boko Haram, a toda esta plétora de organizaciones terroristas que están manipulando, instrumentalizando la fe del Islam y la vulnerabilidad de pueblos y de tribus, que muchas de ellas son tribus, por ejemplo, en Mali, en Níger, donde tenemos ahora un conglomerado de agrupaciones que han decidido unirse bajo una sola bandera, ¿verdad? El nombre es lo de menos, porque tampoco lo vamos a retener y en cualquier caso pasado mañana cambiará. Lo importante es que hay que trabajar a nivel multidimensional, desde el plano de la educación, desde el contacto con las comunidades, por ejemplo, de musulmanes asentadas en Canadá, en Estados Unidos, pero también en Europa. Hay retos, hay desafíos, pero evidentemente mantener la democracia, la seguridad, no es a base de levantar muros, murallas, de aislarse y prepotear al resto del mundo. Es decir, Estados Unidos tiene que demostrar su grandeza por otra vía y no solo con el poderío militar. Eso ya lo tuvo, lo tiene y lo va a seguir teniendo. Pero hay una carrera armamentística y es lamentable. Te voy a dar algunos datos que son de organizaciones estadounidenses, pero de libros que se han editado allí. Kathy Kelly escribió un libro donde compiló muchísima información que se titula Mentes duras, corazones blandos. Allí detalla que un soldado estadounidense le cuesta a su nación y sobre todo porque hay muchísimos contratistas militares que viven del Pentágono, donde hay abusos, donde hay corrupción, donde hay acusaciones graves de fraude, por ejemplo. Entonces, estos contratistas militares en Afganistán y en Irak superan el número de efectivos militares estadounidenses. Es una ridiculez, pero además es un escándalo que un soldado estadounidense con sus botas puestas en Afganistán cuesta $1 millón, Ana María, y un gobernador afgano... $1 millón por año le cuesta a Estados Unidos. $1 millón. Y un gobernador afgano gana $1000 por año. ¿Cuánto de ese $1 millón podría ir destinado a cooperación y ayuda real, tangible, que le llegue al bolsillo del pueblo afgano? Si tú tienes un pueblo alfabetizado, educado, que vive bien, con condiciones dignas de vida, no quieren ir a una guerra. Ninguna madre quiere criar un hijo para que tenga que alistarse en el ejército y pelear una batalla. Pero claro, si tenemos a un presidente como Trump que dice tenemos que ganar las guerras, estamos realmente en el mundo del revés, ¿verdad? Sí, y los anteriores no lo decían, pero lo planificaban, ¿no? Lo planificaban, y ahí quiero también
yo, volver al mito de lo que fue Obama, sin que ello signifique que tengamos que denostar otras cosas que ha hecho muy bien el expresidente Obama, ¿verdad? Pero Obama también anunció allá por el año 2010, bien al principio de su mandato, recortes fiscales, sobre todo para presupuestos generales, pero no incluía ni el gasto militar ni el gasto en seguridad nacional. De hecho, lo incrementó en más de 522.000 millones de dólares que anunció durante una década, o sea, desde el 2010 hasta el 2020. Con lo cual, Obama también, quizás con otra sonrisa, con otra diplomacia, otro protocolo presidencial, otro marketing, que yo digo, otro tipo de cintura, muchas veces, y le vamos a tener que caer al presidente Trump porque se atreve a decir cosas que otros piensan pero no las dicen. Y en ese sentido quizás sea más honesto el recibirlo así crudo y entender que esa es la posición que tiene, pero claro, Obama también incrementó ese gasto. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de todos los presidentes que ocupan la Casa Blanca, sean demócratas, sean republicanos, del lobby armamentístico en su país, pero sobre todo de las empresas que llaman contratistas militares, que son muchísimas y que hacen pingües beneficios con todas las guerras en las que se involucra Estados Unidos, desde Somalia en el 91 hasta Afganistán, Irak, Siria, y es por eso que también tenemos que entender que hay un lobby muy fuerte que es el que también va ejerciendo presión día a día sobre el Congreso, sobre el Senado, sobre todo, y también sobre la Casa Blanca. Y bueno, y después lo que decíamos, ¿no? Los países latinoamericanos que no le van en saga, y nosotros hablábamos, recién mencionamos a Brasil, Sí. pero también tenemos que decir que el segundo país que más gasta, según la información, es Venezuela. Sí. Un país que Venezuela está y Colombia. Venezuela y Colombia, exactamente. Colombia es el país latinoamericano que tiene mayor cantidad de efectivos militares por lo que ha sido su guerra contra la guerrilla de las FARC, pero también con el combate al narcotráfico, la delincuencia. Si bien ahora hay un acuerdo en proceso, sigue manteniendo el ejército latinoamericano más pesado, más voluminoso en cuanto a número de efectivos. Está bien, pero yo y sabes por 12.000 qué millones de dólares no, de presupuesto. ni que hablar. Mencionaba Venezuela porque Sí. estoy mencionando, a ver, ¿cuáles son los países que uno dice, bueno, en América Sí. Latina, y voy a incluir también Centroamérica, ¿cuáles son los países que tienen situación económica más complicada? Claro. Venezuela, Sí. Honduras, Sí. Brasil, El Salvador. Argentina, El Salvador, todos esos países incrementaron su presupuesto militar. Sí. A Y México, eso voy. y México también. Y México también. Entonces vos decís, después no digo que no sea el caso de Colombia, pero Colombia no está pasando, su país no está pasando Sí, una las situación penurias económicas, exactamente evidentemente, de profundización sí. de la crisis económica. Claro. No la está pasando. No. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con que incrementen el presupuesto Ahí militar. está. Simplemente el enfoque es, pese a la recesión, incrementan el presupuesto militar. Bueno, y ahí también hay que denunciar que pasa lo mismo en Latinoamérica, igual que en Estados Unidos. A veces es como que los pueblos no quieren saber, ¿verdad? No quieren exigir, a ver, ¿por qué se está gastando tanto en defensa? ¿De quién nos tenemos que defender? ¿Qué peligro inminente tenemos que seguir modernizando nuestra flota naval o modernizando nuestros aviones o modernizando? Evidentemente no estamos diciendo aquí que hay que terminar con los ejércitos porque esto nos llevaría a otro tipo de discusión y debate. Pero lo que sí parece realmente escandaloso, utilizo esa palabra, porque cuando yo leía estas cifras decía, por favor, o sea, aquello que nos produce miedo, aquello que nos produce, sobre todo que hoy parece preocupar en Europa, que es la invasión de inmigrantes, de los sin papeles, de los indocumentados, por no hablar de otras palabras realmente peyorativas, clandestinos, ilegales, porque eso tiene una carga ya tan fuerte que sigue estigmatizando a todo un colectivo, ¿verdad? Entonces, si no queremos esos peligros, tenemos que ir a las causas de los conflictos, que son los que expulsan a la gente de sus países. Si la gente vive en un país en guerra o donde no hay cultivos, si se están muriendo de hambre en Sudán, Sur, pero también en Somalia o en Yemen, ¿qué queremos que hagan? ¿Que se peguen un tiro en la cabeza? Entonces, hay que entender que no es comprando más armas, siendo el matón del barrio el que vas a conseguir imponer la paz, ¿verdad? Yo creo que tiene que trabajarse mucho más por acuerdos regionales, por acuerdos entre países vecinos, cooperación, trasvase de información, combatir al narcotráfico, por ejemplo, la delincuencia de las maras en Centroamérica conjuntamente. Es decir, hay que buscar otras estrategias de salida, pero con un presidente como Trump que se da el lujo de decir estas cosas, yo creo que estamos yendo hacia atrás. Hay un proceso de recular hacia otras etapas que pensábamos ya superadas y que claramente no están. Hay que ver cuando, y ahora vamos a pasar al otro tema, cuando el presidente Trump habla de nuevas alianzas. Sí.
reivindica, por supuesto, la OTAN, pero también señala que la OTAN cumpla con sus compromisos financieros. Bueno, ¿no? lo que pasa es que eso me quedó claro cuando estuve en Estados Unidos, si recuerdas, el año pasado, en ese curso que para mí fue bastante revelador de muchos temas, ¿no? Hay una parte de la población estadounidense, y yo creo que es la parte que ha votado a Trump, que entiende que ¿por qué Estados Unidos tiene que defender a Japón? ¿Por qué los estadounidenses tienen que defender a Corea Sur de Corea Norte? Que paguen ellos por la defensa de Estados Unidos, que no sea gratis. Y claro, en ese no sea gratis se pierden un montón de matices, de aristas, donde comprenderían que no es gratis que Estados Unidos les ayuda, es que consigue concesiones muy importantes y beneficiosas para sus compañías, el outsourcing famoso, pero el llevar la tercerización hacia otros países donde la mano de obra, por ejemplo, es mucho más barata, o donde, por ejemplo, la tecnología de punta es muy buena, en el caso de Japón, ¿verdad? Entonces, son estas medias verdades y grandes mentiras que cuando se van repitiendo se van haciendo verdad. Y eso también es lo que tenemos que aclarar, ¿no? Que Estados Unidos no defiende a otros porque sí, porque son buenos y son altruistas, sino porque está garantizando sus intereses vitales, que son siempre vinculados al poder, al control de tierras y a lo económico. Pero ojo, que no es solo Estados Unidos. En la región Brasil hace lo mismo. Brasil es la gran potencia latinoamericana y quisiera, si no hubiera sido por el descalabro de este último tiempo de corrupción, Rousseff y demás, quisiera tener, como tuvo Lula, otro tipo de anclaje en la escena internacional que hoy no puede porque le impide su situación interna, pero no porque no quiera tener también ansias de poder en la región.